Bienvenidas y bienvenidos. En esta clase vamos a trabajar sobre un cambio de paradigma que ya está en marcha, que es cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en la que pensamos, organizamos y ejecutamos nuestro trabajo profesional. No vamos a hablar en ningún momento de reemplazo ni sustitución de los humanos expertos, sino que por el contrario vamos a hablar de el rol y la importancia del humano dentro de la incorporación de IA en nuestras tareas, cómo utilizarla con más criterio, más foco, trabajar de manera inteligente integrando IA de manera responsable. El objetivo es que al finalizar esta clase puedan entender las oportunidades reales que ofrece la inteligencia artificial, incluso si nunca la usaron antes. El primer concepto clave que quiero introducir es el de coworking con la inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de coworking con IA, no estamos diciendo que la inteligencia artificial piense por nosotros, sino que estamos diciendo algo mucho más interesante. Es la IA como un partner cognitivo, como un asistente que potencia la inteligencia humana. La IA no reemplaza criterio, experiencia ni responsabilidad. Lo que hace es amplificar nuestras capacidades, ayudarnos a procesar información, a ordenar ideas, a detectar patrones, a estructurar información y ahorrar tiempo en tareas que son repetitivas. En esta primera parte vamos a enfocarnos en algo fundamental, que es cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial. Porque el valor que obtenemos de la IA depende en gran medida de cómo interactuamos con ella. Entonces, el primer paso para trabajar con IA generativa es entender que la comunicación sí importa. La IA no adivina lo que queremos, responde en función de lo que le pedimos, de cómo lo pedimos y del contexto que le damos. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con modelos de lenguaje probabilísticos, en donde las respuestas van a estar sumamente condicionadas por el tipo de instrucción y de pedido que le damos. No todos los prompts o instrucciones son iguales, ¿sí? Tenemos prompts en principio que son más simples e intuitivos, son los prompts 100% humanos, casi conversacionales. Luego pasamos a los prompts híbridos, que llegamos a optimizar mediante el uso de inteligencia artificial, para luego avanzar hacia la lógica de los prompt clicks, que son básicamente prompts embebidos en botones, en donde las respuestas generadas a partir de ese clic, de ese botón, van a ser siempre las mismas, ¿sí? Están pensadas para tareas más estandarizadas o repetitivas. Por excelencia, la herramienta que incorpora la lógica de prompt clicks es NotebookLM, que vamos a abordar en profundidad un poco más adelante en esta clase, pero lo cierto es que quiero poner el foco en la importancia que tiene el prompt, sobre todo el prompt inicial, cuando nosotros vamos a comunicarnos y hacer una solicitud, sobre todo compleja, a la inteligencia artificial. Es importante que dediquemos tiempo a esa primera instrucción, ¿sí? Robustecer el prompt inicial mediante el uso de inteligencia artificial, pedirle que optimice ese prompt, ¿sí? A los fines de obtener las mejores respuestas y que esa salida se ajuste un poco más a nuestras expectativas. El objetivo de un buen prompt es siempre el mismo. Es proporcionar contexto claro y específico a la inteligencia artificial, eliminar la ambigüedad, facilitar la comprensión de la tarea, dividir lo complejo en pasos más manejables, usar ejemplos cuando sea necesario y retroalimentar de manera continua la inteligencia artificial para ir orquestando las respuestas que la IA nos da. Y acá quiero remarcar algo muy importante. Hoy ya no es necesario conocer todas las técnicas de prompting engineer en detalle. Ya podemos pedirle a la propia IA que nos ayude a mejorar y a optimizar nuestros prompts. Es decir, que la IA no solo ejecuta tareas, sino que también nos ayuda a pensar mejor cómo pedirlas. En conclusión, para cerrar esta primera parte de este encuentro, lo que les sugiero es que si están comenzando a interactuar con la inteligencia artificial y si están haciendo solicitudes sobre tareas complejas, inviertan tiempo en elaborar buenos prompts, sobre todo los primeros prompts son muy relevantes. El prompt inicial, cuando tenemos una conversación con la inteligencia artificial, es
como el buen saque en el tenis. Si nosotros tenemos un buen prompt inicial, un prompt inicial robusto y completo, lo que vamos a obtener es una mejor respuesta y una mejor conversación de ahí en adelante. Es un buen punto de partida, ¿sí? Tenemos que verificar que ese prompt inicial tenga todos los elementos constitutivos de un buen prompt, como es el rol que le asignamos a la inteligencia artificial, el público destinatario, el formato del texto que queremos generar, segmentar las tareas complejas en subtareas y obviamente utilizar prompts optimizadores con la inteligencia artificial nos va a permitir automáticamente mejorarlos sin la necesidad de conocer una por una las técnicas de prompting como solía pasar hace no tanto tiempo. Bueno, uno de los grandes casos de uso de la IA es la gestión documental inteligente. Durante años trabajamos con la lógica de la carpeta amarilla, carpetas que almacenan documentos en nuestro ordenador, pero no los entienden, simplemente sirven de repositorio. Y lo cierto es que herramientas como NotebookLM del entorno de Google nos permiten dar un salto, pasar de almacenar información a trabajar con información que puede ser interpretada. Un cuaderno en NotebookLM que entiende su contenido cambia completamente la forma de gestionar el conocimiento. Lo cierto es que hoy podemos hacer un uso de estas herramientas estratégicas para poder organizar nuestra información y procesarla, analizarla de manera dinámica. Tanto los cuadernos en NotebookLM como los proyectos en plataformas de IA y en grandes modelos de lenguaje como en Grok de manera gratuita o en ChatGPT nos permiten organizar información por ejes temáticos, mantener el contexto persistente, trabajar con instrucciones base y lograr coherencia en las respuestas que nos va dando la inteligencia artificial en el marco de ese proyecto. Esto es muy distinto de una automatización y es importante no confundirlos porque lo que estamos haciendo en estos casos con NotebookLM o con los proyectos es organizar un entorno, un espacio de trabajo para recabar información que versa sobre el mismo tema y poder hacer un uso estratégico de la IA en ese contexto. A través de la exploración de NotebookLM, ustedes podrán observar cómo pueden organizar la información incorporando fuentes. Esas fuentes pueden provenir de su Google Drive, pueden provenir de textos que copian y peguen, de enlaces de videos de YouTube, de audios MP4 o cualquier tipo de documentación que ustedes quieran incorporar, así como también van a poder explorar fuentes a partir de la funcionalidad de Deep Research o búsqueda o investigación profunda que tiene incorporada. Esta funcionalidad ya estaba incorporada en Gemini. Tengan en cuenta que NotebookLM, como les he comentado, pertenece al entorno de Google y en ese sentido es una herramienta que está impulsada, es decir, que tiene como motor detrás a Gemini como inteligencia artificial. Van a poder ver que en el panel lateral izquierdo van a tener las fuentes que incorporan de alguna de las formas que les he mencionado. Esas fuentes las van a poder cliquear y descliquear de acuerdo a cuáles van a ser los documentos que ustedes quieran trabajar. Y en el medio, en el centro, en la interfaz central, van a tener la ventana para chatear con NotebookLM. Como les dije, eso tiene el proveedor de Gemini por detrás. Además van a tener clics con preguntas sugeridas respecto de la documentación que ustedes hayan cliqueado y seleccionado en fuentes. Y luego en el lateral derecho van a encontrar los famosos prompt clicks, ¿sí? Esos prompt clicks, como yo les comentaba al comienzo de la clase, son instrucciones que ya están predeterminadas por la plataforma y cada vez que ustedes las toquen, cada vez que hagan clic en esos botoncitos, van a obtener siempre las mismas respuestas, el mismo formato de salida. Por eso hablamos de prompt clicks, porque esas instrucciones no se pueden customizar. Solo algunas de ellas son
de algún modo editables en cuanto a la extensión o al formato que queremos obtener como respuesta de salida, como pasa con los podcasts o audios que se pueden generar. Van a poder ver que cliqueando el lápiz que está al lado de generar audio, ustedes van a poder seleccionar qué tipo de audio quieren obtener, si quieren que sea un debate entre expertos, sobre qué puntos se tiene que centrar ese debate, qué tipo de lenguaje tienen que tener. Luego también vamos a tener preguntas frecuentes, vamos a tener la posibilidad de armar mapas mentales. Todas estas salidas son estandarizadas y las vamos a poder generar cada vez que cliquemos esos botones. Bueno, ahora sí, en esta última parte de la clase nos vamos a adentrar en un terreno que es especialmente estratégico e interesante, que es la automatización responsable con inteligencia artificial y el diseño de asistentes. Hasta ahora hablamos del uso de IA del usuario, ¿no? Siempre estamos trabajando en esa dimensión de la IA utilizada y gobernada por los humanos, el human in the loop, ¿sí? El humano siempre en el centro del bucle y la interacción con la IA, cómo comunicarnos mejor, cómo optimizar nuestras instrucciones, nuestros prompts, cómo gestionar mejor nuestra documentación y la información con la que trabajamos para tener una gestión estratégica del trabajo. Ahora vamos a dar un paso un poco más profundo, que es empezar a pensar, a delegar ciertas tareas que son más rudimentarias, elementales y repetitivas, sin perder el control, ¿no? Sin perder el criterio humano y sobre todo sin perder la responsabilidad humana. Recuerden que nosotros siempre le damos un rol preponderante al humano experto en el uso y la interacción con la inteligencia artificial. Ahora bien, automatizar no es delegar una tarea a la IA y olvidarse, apretar un botón y olvidarse, sino que automatizar es diseñar conscientemente qué tareas se pueden delegar a la IA, cómo se pueden delegar y bajo qué reglas, bajo qué parámetros. Esto requiere una mirada integral y estratégica, no solamente tecnológica. Para entender la automatización con inteligencia artificial, necesitamos cambiar la forma en la que pensamos nuestro trabajo, ¿sí? En que imaginamos el uso de la herramienta y empezar a ver toda la potencia que tiene la inteligencia artificial y todas sus bondades para poder llevarlas a la práctica e implementarlas en nuestros procesos productivos, ¿sí? Diseñar asistentes personalizados como GPTs personalizados o GEMs implica pensar a la inteligencia artificial como si fuese un junior digital, ¿sí? Imagínense que ustedes incorporan a sus trabajos, a sus organizaciones, a un pasante o un junior y tienen que entrenarlo, ¿sí? Tiene mucho potencial, pero aún no sabe bien qué tiene que hacer. Cuando hablamos de automatización, muchas veces se la piensa como algo inmediato y complejo. Pero si visualizamos la hoja de ruta y el recorrido que venimos haciendo a lo largo de este curso, lo que hicimos fue avanzar de manera progresiva hacia una lógica de automatización dominada por el usuario. Y esto es importante aclararlo, no estamos hablando de automatización con código, sino de automatización con inteligencia artificial desde el rol del usuario. Van a ver que repito muchas veces que nosotros estamos trabajando en la dimensión de IA by user. Eso quiere decir que no nos adentramos aún en la lógica de IA en los procesos, ¿sí? El primer paso en esta hoja de ruta, dentro de este encuentro, dentro de esta clase, fue aprender a construir prompts optimizados. Los prompts bien pensados, con contexto claro, con instrucciones precisas y con objetivos bien definidos, son los que nos llevan, dijimos, a los mejores resultados que se adecúan a las expectativas del usuario generalmente. Esos prompts, una vez que funcionan bien, no se descartan, se van a poder reutilizar, se ajustan
y se vuelven a usar frente a casos análogos. Cuando empezamos a usar un mismo prompt de manera recurrente, decimos que estamos utilizando un prompt como template, como plantilla. Ya estamos dando entonces un primer paso hacia la automatización. Todavía no tenemos asistentes, no hay agentes creados, pero sí ya hay un criterio estandarizado y consistencia en las respuestas. Tenemos un mismo prompt que lo vamos replicando y utilizando y nos va dando siempre la misma respuesta o una respuesta similar en cuanto a los criterios de salida. El segundo paso es el que estamos trabajando ahora, en este momento, que es la automatización mediante el uso de los grandes modelos de lenguaje y la creación de asistentes, sin necesidad de saber escribir código, ¿sí? Empezar a apoyarnos en los grandes modelos de lenguaje para ejecutar tareas repetitivas, estructuradas y previsibles, siempre bajo reglas que nosotros definimos. Esta es la lógica de automatización de IA by User, ¿sí? Una automatización que es accesible, gobernada por quien conoce el trabajo, sin depender de perfiles técnicos, programadores o desarrolladores. ¿Sí? Si nosotros pensamos entonces en la progresión y evolución de la automatización, ya vimos la fase 1, ahora estamos en la fase 2 y por supuesto que existe una fase 3, que es una fase superior, ¿no? En este recorrido y esta evolución, que si bien no nos compete y no es materia de esta clase, es una fase que ya requiere otro tipo de conocimientos, más información técnica y otro nivel de diseño. Me refiero concretamente a la automatización mediante agentes de inteligencia artificial. Como les dije, si bien no es el foco ni la competencia de esta clase, vale la pena mencionarla porque representa el estadio más avanzado o evolutivo de la automatización de tareas con IA. Bueno, cuando hablamos de automatización no podemos dejar de mencionar a los patrones. La IA funciona especialmente bien cuando trabaja con patrones. Los patrones son la repetición de estructuras, combinación de información, de postulados, de palabras, que cada vez que se presentan se activa una misma respuesta, ¿sí? Pensemos en tareas cotidianas, como documentos que se revisan siempre de la misma forma, escritos que siguen estructuras previsibles, decisiones que se apoyan en criterios claros y reiterados. Ahí la inteligencia artificial es especialmente potente. Cada vez que un documento contiene cierta información, sabemos que hay que hacer lo mismo: revisar, clasificar, responder, derivar. Eso es un patrón. Ante la presencia de determinada palabra o combinación de palabras, frases o postulados, se gatilla una misma salida o respuesta. Entrenar a la IA para detectar esos patrones permite ganar eficiencia operativa, lograr coherencia en las respuestas y optimizar el conocimiento institucional. Esto por supuesto que no elimina la revisión humana, sino que la mejora. El humano deja de buscar manualmente y pasa a validar y a decidir. En definitiva, se le otorga al experto un nuevo rol dentro de ese proceso. Pero esto solo funciona si primero entendemos cuál es ese proceso humano. La IA no puede ordenar lo que nosotros no tenemos claro. Para eso tenemos que profundizar y adentrarnos en lo que se conoce como reingeniería de procesos. La IA no se integra al azar. No se trata de agregar IA por poner en cualquier parte de nuestro proceso productivo y dentro de nuestro trabajo, sino que tenemos que tratar de repensar lo que hacemos, repensar nuestros procesos. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos de esta forma?
Integrar inteligencia artificial requiere entonces identificar procesos reales, dividir esos procesos en tareas y subtareas, seleccionar las herramientas adecuadas y sus funcionalidades, evaluar los impactos y obviamente gestionar los potenciales riesgos. Siguiendo esta línea de trabajo, vale aclarar que muchas frustraciones con la IA no derivan de la tecnología, sino de intentar automatizar procesos mal diseñados. La IA no arregla el desorden. En este sentido, la inteligencia artificial no solo optimiza tareas ni hace que las ejecutemos más rápido, nos obliga a pensar mejor el trabajo, y ese es uno de los mayores aportes. En ese sentido, me parece importante aclarar que la inteligencia artificial no solo brinda un gran aporte en términos cuantitativos, porque vamos a ver un impacto en cuanto a los tiempos de ejecución de trabajo, sino que también agrega muchísimo valor. Todo esto nos lleva a una cuestión central, que es el enfoque responsable, el uso de la IA de manera responsable y sustentable en nuestro trabajo. Integrar inteligencia artificial es una decisión ética, jurídica y organizacional. Implica pensar en trazabilidad, explicabilidad, control humano y límites claros. Gobernar la herramienta es tan importante como saber usarla. Cuanto mayor es el impacto de la IA dentro de un proceso, obviamente mayor debe ser la supervisión humana. Dicho esto, una vez que nosotros ya hemos hecho esta reingeniería de procesos, donde ya pensamos en qué segmento de nuestro proceso productivo sería óptimo y estratégico incorporar, por ejemplo, un asistente para lograr una automatización en esa tarea o subtarea seleccionada, porque identificamos ahí, por ejemplo, un punto de dolor o porque hay una oportunidad de optimización, lo que vamos a hacer es diseñar nuestro asistente. Como les decía hace un rato, un asistente puede estar conformado por un GEMS o GEMA que pertenece al entorno de Gemini de Google, o puede ser un asistente personalizado que es un GPT personalizado. En este caso, estos últimos solamente están disponibles en la versión paga de ChatGPT, sin embargo, Gemini los proporciona en su versión gratuita. Ambos tienen una interfaz muy parecida en lo que respecta a su configuración. Van a ver que podrán asignarle un nombre a su asistente, decir para qué funciona, cuál es su finalidad, y luego van a tener todo un espacio para incorporar una instrucción y poder indicarle a ese asistente con mucha precisión qué es lo que debe hacer, cómo se tiene que comportar y cuáles son las tareas y subtareas que se esperan que ejecute. Ahí recomiendo dedicarle un tiempo prudencial, invertir tiempo en elaborar ese prompt. Ese prompt tiene que tener todas las características y elementos de un prompt optimizado, como hemos visto a lo largo de este encuentro. Sugiero que además implementen las técnicas de optimización de prompts de manera híbrida con inteligencia artificial. Una vez que tienen el prompt optimizado, recién ahí lo van a embeber en la instrucción de su asistente, de su GEM o su GPT personalizado. Luego van a encontrar un segmento para poder incorporar documentos, archivos. Esa es la base de conocimiento con la que va a trabajar nuestro asistente. Es importante que entendamos que esa base de conocimiento es como el cerebro de nuestro asistente, ¿sí? Tengan en cuenta que todo lo que pongamos ahí va a servir como cimientos para empezar a trabajar para la futura performance de nuestro asistente. En ese sentido, tenemos que ser estratégicos con la documentación que le vamos a proporcionar. La documentación que le demos tiene que ser la que queda fija, estable, como normas, plantillas o modelos. Una vez que ya tenemos conformado nuestro asistente por su nombre, su función, el prompt con la instrucción y los conocimientos que queremos embeber y que queremos que utilice, vamos a darle clic a crear
e iniciar una nueva conversación. Vamos a ver que dentro de nuestro asistente vamos a poder chatear y conversar y se desbloquean las mismas funcionalidades y herramientas que en una conversación normal con el modelo de lenguaje que hayan seleccionado. En este sentido, van a tener habilitadas la función de lienzo o Canvas, dependiendo de qué modelo de lenguaje hayan seleccionado, si es Gemini o ChatGPT. Van a poder también grabar audios, comunicarse a través de voz y también van a poder incorporar documentos, adjuntar archivos. Aquí quiero detenerme un segundo y hacer una distinción. No es lo mismo lo que vamos a adjuntar como documentos en una conversación que lo que está embebido como base de conocimiento en el back-end de nuestro asistente. Tengan en cuenta que nosotros, cuando estamos creando nuestro asistente, estamos mirándolo desde atrás o desde adentro, ¿sí? Estamos creándolo. En ese sentido, todo lo que va por detrás es aquella información que es fija, que no es variable, mientras que los documentos que yo le adjunto al iniciar una nueva conversación van a ser los casos nuevos que yo, por ejemplo, quiero que analice. Son documentos o casos o supuestos que resultan variables. Una vez que yo tengo mi asistente creado, ya está listo para empezar a chatear y lo puedo compartir con los usuarios que yo quiera, creando así un entorno de trabajo colaborativo. Por eso sugerimos que en caso de estar trabajando en equipos puedan crear sus asistentes dentro del entorno laboral para poder compartir ese conocimiento. Para cerrar, quiero dejarles una idea central y es que la inteligencia artificial no vino a sustituir a los humanos, sino que viene a reordenar el trabajo, a liberar tiempo, a reducir las tareas repetitivas o mecánicas y sobre todo a potenciar las capacidades cognitivas de los expertos. Utilizada con criterio, con metodología, como vemos a lo largo de este curso, y sobre todo con responsabilidad, la IA es una gran aliada para el trabajo profesional. Muchas gracias.